Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Tenemos invitados siempre diversos, porque lo que estamos mostrando es el valor del ser humano, su formación, sus habilidades, sus capacidades y la manera de que eso tenga una incidencia en la sociedad. Invitamos hoy al médico Lázaro Vélez Giraldo. Estudió en la Universidad de Antioquia, internista de allá mismo también, y además infectólogo. Es un profesional de trayectoria nacional e internacional. Un cordial saludo, Lázaro. Muchas gracias, Antonio, gracias a ti y en nombre tuyo a todo el equipo que nos está rodeando y nos está ayudando a esta entrevista y por supuesto a todas las personas que nos acompañan. Hombre, Lázaro, primero es una alegría contar contigo aquí. Muchas gracias. Con quien he compartido muchos años de la vida, desde nuestra formación en el Colegio San Ignacio. Claro. Y la vida nos llevó por caminos diversos, pero al final siempre nos juntamos, ¿no? Así es. Y uno recuerda anécdotas e historias cada que uno pasan los años, no que uno envejezca, sino que pasan los años, pues más tiene recuerdos gratos. Y entre esos recuerdos estás tú, Lázaro. Hombre, Lázaro, un médico de la experiencia tuya, yo quisiera que nos contara un tema relacionado con el paciente normal, pero hay unos pacientes que tienen grandes riesgos de sobrevivir. Ese aspecto humano, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo manejan ustedes? Porque la gente sufre, o sufrimos todos, ¿no? Sí. Mira, de hecho, mi papá fue médico, mi papá fue un médico ginecólogo reconocido en la ciudad. Él murió cuando yo estaba muy jovencito, tenía 6 años. Eso debe haber entrado algo en mi inconsciente para estudiar medicina después, para que me gustaran las áreas biológicas. Pero también me acuerdo que estaba maravillado cuando un médico iba a mi casa a tratar a cualquiera, a mi mamá, a cualquiera de las otras personas de la familia, y eso hacía que uno sintiera como esa apetencia por la medicina, entendiendo la medicina no solamente como el saber médico, sino también como el trato social. De hecho, en la medicina yo pienso que gran parte de la salud de las personas está en la parte psicológica. El ser humano tiene 3 grandes pilares: el pilar social, el pilar psicológico y el pilar biológico, en los cuales tienen que estar en una relación muy armónica para que la salud de uno fluya por todas partes. El ser humano necesita frecuentemente el autoconvencimiento y ese equilibrio para que realmente su condición se mantenga bastante buena. Y yo lo único que uno tiene que hacer como médico es tratar de lograr que esa armonía fluya y que la persona como tal entienda lo que está pasando con su salud, las causas por las que puede estar pasando, y que esa persona tome las medidas adecuadas para entenderlas y para poder solucionar en gran parte su estado de salud. Lo que estás diciendo es importante que la gente que lo entendamos, pues, porque muchas de las enfermedades se pueden interiorizar y manejar y superarlas. Yo creo que lo más importante cuando uno está enfermo es tratar de entender para dónde va. Yo creo que uno cuando debe tener con una idea de su pronóstico, qué significa la enfermedad, por qué la está sintiendo, y uno puede entrar a poner de su parte lo que sea necesario, por lo menos la parte que está dentro de uno, para tratar de solucionar o de evitar esas circunstancias que desencadenan esa enfermedad. Yo sí creo que uno lo pueda lograr. Hombre, Lázaro, yo soy amigo de ejemplos. ¿Podrías ponernos como algo, tantas historias que debes tener en tu mente, que la gente lo visualice y diga, hombre, yo puedo mejorar con un ejemplo? No, una de las causas más comunes de consulta con un internista es el síndrome de intestino irritable. Si tú miras en las estadísticas mundiales, el 60% de las personas del mundo
en alguna vez han tenido síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable. Solo la mitad consultan, o sea, el 30% de las personas del mundo ante el consultorio del internista. Eso es cólicos, constipación, muchos síntomas gastrointestinales, ruidos, dolores abdominales. Unos consultan, otros no consultan. Es interesante saber por qué unos sí y otros no. Muchas veces esa enfermedad se puede tratar con tantas drogas que vamos a ver cuál es la más eficaz. Y la más eficaz de todas es el placebo. O semejante al placebo son los antidepresivos. No te puedo creer. Entonces uno simplemente lo que trata de hacer es explicarle a la persona cuáles son los mecanismos que pueden estar sucediendo para que esos síntomas empiecen a manifestar, y simplemente corrigiéndole y explicándole eso y haciéndole entender que tiene que regular su dieta, que tiene que saber claramente que no tiene ninguna enfermedad que lo vaya a matar, sino una enfermedad que lo va a estar, que no es una enfermedad, es un estado funcional, que es posible que próximamente la persona vaya a sentirse muy bien en la medida en que controle esos desencadenantes que pueden estarlo molestando. Normalmente en ese tipo de enfermedad es el estrés el que origina todas esas cosas. Muchas veces el estrés, pero es que el estrés no solamente es psicológico, también hay un estrés físico. Si tú estás en una situación de mucho calor, de mucho frío, o de una tensión psicológica, o de un examen, o de cualquier otra cosa, cualquiera de esos estreses que puede desencadenar estos síntomas, aunque también pueden haber otras cosas. Esto es un equilibrio entre múltiples factores que están interviniendo entre sí. Pero aquí viene la parte, yo digo, el médico se convierte en un gran consejero para el paciente. Yo creo que sí. Y ese médico, cuando le genera, hay empatía con el paciente, la posibilidad de mejoramiento es muy grande. Absolutamente de acuerdo. Yo pienso que cuando uno va al médico tiene que tener confianza en el médico. Si uno tiene confianza en el médico, no va a tener nunca problemas. De hecho, cuando yo empecé a trabajar medicina particular, estaba trabajando en un sistema de urgencias, y los pacientes de urgencias a veces los remitían a mi consultorio, pero yo me daba cuenta que el paciente llegaba sin fe, y yo empecé a darme cuenta que un requisito fundamental para que los pacientes evolucionen bien con uno es cuando ellos van donde uno, porque tienen la referencia de que uno les puede ayudar específicamente y las razones por las que uno les puede ayudar. O sea, van confiados en que uno les puede ayudar a solucionar el problema. Si van sin esa confianza, van con desconfianza, es muy distinta la cosa. De ahí nace que la empatía tiene que ser absolutamente clara entre el médico y el paciente para que todo fluya bien. El tiempo, ahorita con el tema de la EPS y todas esas cosas, el tiempo entre el médico y el paciente se reduce. Ese es un serio problema, ¿no? Muchísimo. Es decir, vea, yo por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en el rural y me daba cuenta que tenía que ver pacientes en 10 o 15 minutos, para mí era una situación absolutamente imposible. Solamente en el interrogatorio uno debe pasar la gran mayoría del paciente, del tiempo, quiero decir. Uno puede pasar, yo digo que el 90% de la consulta solamente hablando. El 5 o 10% de la consulta ya es el examen físico y las instrucciones y todo, pero la parte más importante de la consulta es la entrevista, es ser capaz no solamente de oírlo, sino también de ver en los ojos de la persona, parodiando las frases de García Márquez, de algunos de sus textos chéveres. El hombre decía, cuando le hablaban no oía lo que le decían, sino que escudriñaba la penumbra para ver lo que no le decían. A mí me encanta esa frase porque es una forma de entender que los médicos tenemos que aprender a leer en los ojos del paciente los síntomas que le están generando disconfort, y ser capaz de interpretar esos síntomas para saber cuáles realmente son importantes y cuáles no, es fundamental. Ser capaz de leer en los gestos, en la forma como aprieta el puño, como mueve las manos, darse cuenta si esa persona está sufriendo o queriendo decir algo que no es capaz de hablar con las palabras. La expresión es muchas veces más importante que cualquier otra cosa. Maravilla. Los médicos deben ser psicólogos, ¿no? En gran parte. Debemos hacer ese trabajo siempre. Cuando tenemos los psicólogos de pacientes siempre nos pasa lo mismo. Ellos se dan cuenta que uno está siendo parte psicólogo de ellos, pero realmente no es una forma formal de hacerlo, sino una forma muchas veces muy natural, ¿no? Natural, exactamente. Es tener pero es tener esa sensibilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Si no se tiene ese amor... Y eso se forma, lo mismo que la observación, todo eso se va formando con el tiempo.
así como los médicos también tenemos que ser capaces desde el punto de vista docente de hablar, de enseñar, no solamente a ver, a atender al paciente, sino ser capaz de transcribir esa información. Yo de un paciente tengo que recibir toda la información, incorporarla dentro de mí, procesarla y emanarla o sacarla de mí con una forma ya organizada y concreta de decir las cosas y tener capacidad de resumen. Hombre, y ya que hablas del tema de la docencia, tú has sido docente muchos años de la Universidad de Antioquia, profesor, también escribís mucho de medicina y has estado en muchos artículos de revistas importantes del mundo. Esa es la parte que yo digo, una persona que logra transmitir a los estudiantes esa sensibilidad y fuera de eso lo transmite en sus artículos, está creando esa conciencia que tú tienes, la verdad, y te lo digo francamente, de llegarle a los demás de una manera sencilla y fácil, ¿no? Y tal vez lo mencionaste ahorita, se hace imperceptiblemente, uno no está casi que en el ADN, ¿o no? Sí, absolutamente. Yo llevo ya como 33 años de docente universitario, de lo que me siento muy orgulloso. He hecho mi docencia, la docencia en medicina no es como tener un pizarrón y dar clases simplemente anotando lo que sea necesario, tener 100 alumnos, 50 alumnos al frente y que cada uno coja lo que pesca. O sea, lo que yo digo vulgarmente, como si yo no estuviera haciendo verbal el conocimiento o vomitando, digo yo, perdónenme la palabra, el conocimiento para que un montón de personas lo resuman. Yo pienso que la educación tiene que ser más personalizada y eso es lo que nosotros hacemos hoy en día. Nosotros trabajamos mucho con las personas, con el ser humano, y tratamos de formar seres humanos y sobre todo personas que tengan sentido, no solamente humanos, sino también que les guste el tema, que tengan capacidad de asombro, que tengan curiosidad y que sean capaces de interiorizar todo lo que nosotros comentamos y ser capaz de llevarlo a las personas. Yo pienso que eso es fundamentalmente lo que hacemos nosotros en docencia, estimularlos y observar después cómo se forman. Y ya el trabajo es muy práctico, ¿no? Como hay tantos laboratorios, investigación, ya aprenden mucho más fácil, ¿no? Sí, yo también he dicho siempre que los libros están ahí con el conocimiento que ellos tienen. Uno repetir lo que dicen los libros, pues no tiene sentido, porque lo que ellos leen lo recuerdan mucho más que lo que uno les dice. Pero lo que sí es muy claro es que uno les tiene que enseñar con el ejemplo y tiene que ser capaz de llevar la lectura hasta el punto de que la puedan interpretar. O sea, no solamente es enseñarles algo de medicina, el conocimiento básico, sino enseñarles a pensar, a interpretar lo que están leyendo. Eso es la parte más importante de toda la cosa. Nosotros, a lo largo de todos estos años, yo también soy profesor de la parte de la especialidad y de la subespecialización fundamentalmente, y en ese tipo de cosas es muy importante enseñarles a pensar. De hecho, el primer día, cuando nos presentan el aspirante que está entrando a ese programa, uno dice, mira, casi que tiene que olvidarse de todo lo que sabe, porque aquí lo que va a hacer es aprender a pensar. Porque eso es lo que uno hace fundamentalmente, tratar de enseñarles cómo tienen que orientar el pensamiento, cómo puede organizarlo para que sea útil para el paciente, para la institución donde está hospitalizado, donde está siendo atendido y también para el médico y la comunidad en general. Lázaro, en este tema quisiera volver un poquito al médico de familia. Cuando hablábamos inicialmente de esa, llegaba a tu casa un médico a revisar a la mamá o al hermano, a eso debemos volver, ¿o no? Es que a nosotros nos palpaban así, sabíamos que teníamos. ¿Sabe a mí que me da tristeza de lo que pasa hoy en día con la formación? Uno ve que los muchachos que salen hoy salen muy bien formados, son técnicamente impecables, son mucho mejor formados que nosotros, pero uno les ve como que tienen su interés en ser médicos institucionales y dejan un poquito de lado lo que tanto me gustó a mí o me gusta tanto hacer medicina en un consultorio, y es ser capaz de seguirme integrando con la familia. Es decir, uno cuando
va un paciente, uno no solamente saber de la salud del paciente, sino saber quién es la mamá, de qué enfermedad sufre la mamá, quién es el papá, de qué enfermedad sufre el papá, quiénes son los hermanos, cómo es el ambiente familiar, qué cosas se puede ayudar, cómo es que tanto pueden estar cerca de mí. Eso es fundamental. Yo sí creo que la medicina familiar hace mucha falta, y esa medicina familiar es muy difícil hacerla institucionalmente. Que muy frecuentemente tiene que ser a través de un consultorio privado o por lo menos muy cercano a las familias. Pero esa medicina familiar no se podría llevar más fácil en pequeñas regiones, vale decir en los pueblos, municipios, donde está más cerca todo, ¿no? Es más fácil, pero también se puede hacer en las ciudades. Lo que pasa es que uno tiene que buscar el ambiente y tiene que buscar la situación, pero sí, es más fácil en los ambientes pequeños, en los pueblos, pero también en las ciudades se puede hacer. Sí, porque esa medicina familiar yo creo que fue vital, era el médico para todos. Sí, casi claro. que uno hacía fila para que el médico lo viera uno cuando llegaba a la casa. Estamos de acuerdo. Y uno mantenía más o menos sano. Sí, la cosa es que en este momento, bueno, eso de que uno se mantenía más o menos sano también es cierto, pero recuerden que hace mucho tiempo le dicen a uno, no, es que eso es como los viejos de antes, que esa gente sí era sana, los de ahora ya no. Pues claro, es que los viejos de antes que nos tocó conocer a nosotros eran los que habían sobrevivido todos los años anteriores, porque los otros se murieron de cáncer, de infarto, de fumar, y solamente veíamos los que habían sido resistentes a todas las cosas, entonces claro, eran súper aliviados. En la medida cuando decíamos, no, se murió de repente. Exacto, pero a través del tiempo la esperanza de vida viene aumentando significativamente, entonces ya son mucho más viejos y eso hace que sean mucho más endebles también, pero no porque sean más endebles ahora que antes, sino simplemente porque los de antes eran la selección natural de los únicos que sobrevivían. Entonces estamos rompiendo un paradigma, ¿no? En tu especialización hablamos de la infectología, ¿no? Sí. En países todavía como el nuestro, tropicales, esas enfermedades, ¿cómo se están controlando? Bueno, mira, las enfermedades infecciosas generalmente terminan afectando mucho más a las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista social, cultural y económico. Siempre las enfermedades infecciosas se ensañan más en las personas más vulnerables. ¿Qué es lo que ha aumentado la esperanza de vida y qué es lo que ha aumentado la esperanza de vida? Sí, el bienestar de las comunidades. Es muchas cosas, entre ellas la mejoría de la infraestructura de los países, la mejoría de la presencia de las vacunas, la presencia de tratamientos profilácticos, la limpieza del ambiente, un montón de cosas, la comida, el aspecto social y económico de los países. Todas estas cosas han mejorado significativamente la salud. Ahora, los países como los nuestros debemos participar más en actividades apersonarnos más de los problemas que tenemos localmente. En esto, yo no sé si me meto en un tema que puede ser un poco más complicado, pero me parece muy interesante hablarte de alguna experiencia que tuvimos cuando yo estuve recién llegado de mi entrenamiento en la Universidad de Wisconsin, en Madison, Wisconsin. Nosotros nos dimos cuenta, o me di cuenta personalmente, de la importancia que había de que nosotros empezáramos a compartir entre nosotros en Antioquia, en Medellín, o aún más de forma más amplia en todo Colombia, de esos trabajos de investigación que hacíamos tratando de resolver problemas locales. Y entonces creamos el Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas, que yo digo que es mi hijo adorado, y es simplemente con la compañía de Santiago Estrada le pusimos todo nuestro esfuerzo para crear un ambiente, o 2 o 3 días que se presentaban, y fuimos capaces de vendérselo a la Asociación Colombiana, pues de venderle la idea a la Asociación Colombiana de Medicina, de Infectología, para que entre todos tomáramos y intercambiáramos el congreso, que es donde generalmente se cuentan todos los avances que se van haciendo cada año, con el Encuentro Nacional de Investigación, donde simplemente durante 3 días presentamos trabajos de investigación que se hacen en Colombia y que
la presentan todos los grupos para conocer qué estamos haciendo en Colombia y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestros esfuerzos desde el punto de vista de investigación y comunicárselos a todo el país. Además ha logrado hacer una cosa que me parece fundamental, y es que todos los grupos de investigación que están trabajando generalmente ponen a que los estudiantes que han hecho su esfuerzo tengan la posibilidad de visualizarse entre toda la comunidad o los pares científicos de la comunidad científica nacional, para que oigan las críticas y los comentarios y que todos sepamos qué es lo que se hace en todas partes del país. Ese encuentro ha sido fundamental. Empezamos con 150 trabajos que recibimos en el 98, que fue el primero, hasta ahora hace unos pocos días que celebramos el 12º, y ya estaban, antes de eso estaban enfrentando 400, 500 trabajos recibíamos para tratar de seleccionarlos y presentar los mejores. Hoy en día, a pesar de ser virtual, logramos presentar alrededor de 220 trabajos, y eso me parece, y la asistencia de más de 800 personas. Eso ha sido para nosotros, eso es fundamental. El nivel académico de esos trabajos ha subido de forma significativa. O sea que yo también creo que, para responder tu pregunta, es a través de ciencia, a través de conocimiento, a través de buscar soluciones locales que algún día pueden universalizarse, el llegar a la comunidad científica y a la comunidad general. Cuando hablamos de la comunidad en general, digamos que hay tipos de infecciones que son localizadas, ¿cierto? Por regiones. Digamos, cuando dices generalizadas, te refieres a regiones geográficas. Geográficas, sí. Digamos, en el sector del Chocó hay unas propias. Vamos a la costa atlántica hay otras, en la parte de Tierra Fría hay otras. ¿Han aumentado o se controlan? Eso depende del nivel de desarrollo de los pueblos. Evidentemente los pueblos más subdesarrollados tienen las mismas enfermedades de toda la vida, pero hay otros pueblos que sí, posiblemente en la medida que vayan desarrollando, también van controlando sus enfermedades. Me hiciste acordar de un profesor que, valga el apunte, de un profesor pediatra que tuve, que envidié y quise mucho, al doctor Horacio Molina. Cuando yo estaba allá estudiando pediatría, uno preparaba un paciente, lo recibía, y cuando se le iba a contar, le decía a uno: doctor, este es un niño de 3 años. Un momentico. Niños se enferman más frecuentes a los 3 años, tales y tales y tales y tales, las que tenemos en el país. Continuemos. Procedente de Lorica, municipio que queda tantos habitantes, municipio que queda tantos metros sobre el nivel del mar, la temperatura promedio es tanto, la humedad es tanto, la enfermedad más frecuente en ese ambiente son tales y tales y tales y tales. Sigamos, con 15 días de evolución de tales, 15 días de evolución, la enfermedad más común en los niños de esta edad, a los 15 años de evolución son tales y tales. Cuando uno terminaba en los primeros 10 minutos, el tipo ya tenía el diagnóstico, muy cerca del diagnóstico. Eso era genial para mí, yo me abría la boca y lo oía. Algún día me lo encontré ya muy mayor en una inauguración en la sede de investigaciones universitarias de la Universidad de Antioquia, y fui y le dije: doctor, me alegra mucho verlo, usted no sabe, de pronto no se acuerda quién soy yo, estoy muy seguro que no, pero quiero decirle que usted cambió mi vida. Sí, porque ahí sí, claro. ¿Te llegó al alma todo ese tema? Me llegó todo el alma, claro. Es una forma como cuentan estas cosas que me parece dramática. Hombre, voy a poner 2 ejemplos de grandes enfermedades que hemos tenido en Colombia. Una de ellas se hizo famosa con el tema del secuestro y de los soldados en combate, que es la leishmaniasis, y la otra es la malaria. ¿Cómo va ese tema? Pues hombre, yo sigo creyendo que la malaria sigue muy activa en el país. El problema de la malaria es el problema del mosco, el mismo problema del dengue. La malaria es transmitida, al igual que el dengue, por mosquitos anófeles. Entonces, donde esté el vector, muy frecuentemente va a haber malaria. Mientras no haya un control de las condiciones ambientales, va a ser muy complicado que la malaria vaya a ir. Entonces, en todos los países, en la zona tropical y en los países asiáticos y todo, donde hay tantos bosques y bosques húmedos, va a ser muy frecuente la presencia de la malaria. Yo creo que eso no ha cambiado mayormente. Y lo único que de pronto ha cambiado es el tratamiento, más efectivo. Sí, en la medida en que el tratamiento busca solucionar el tema de la resistencia. La resistencia ocurre mucho porque en África, por ejemplo, tú vas a trabajar con el petróleo y entras al país, y lo primero que te dicen: vea, si usted llega a tener fiebre, tomes este tratamiento por la malaria. Ellos no le dan, ni siquiera le hacen el examen.
Eso a mí me parece, como infectólogo, siempre me ha parecido que es un riesgo grandísimo hacer tratamientos empíricos sin uno tener un diagnóstico claro. Pero es ¿por qué lo hacen? Porque es la enfermedad más frecuente en esas zonas, y fuera de eso tiene un tratamiento que es 100% eficaz, entonces pueden cortar, que le acierten a la mitad de los casos sea realmente malaria y pueda mejorar con el tratamiento que les están dando. Para ellos es una gran ventaja. Entonces solamente van a tener que estudiar, enfocarse después en el 50% restante que no se aliviaron. Por eso es que lo hacen. Con relación a la leishmaniasis, ese sigue siendo un problema. De hecho, las drogas para la leishmaniasis están casi que restringidas al ejército. Son las personas que tienen el control de las drogas y la capacidad de dispensarle drogas a sus soldados, porque en otras situaciones, por ejemplo, a los grupos fuera de la ley, cualquiera que sea su tendencia política, también les puede dar si están en la misma área. Entonces ellos de alguna manera saben que teniendo control de esas medicinas pueden tener algún control de los otros grupos. Eso es como lo que generalmente traduce en eso. Pero sigo pensando que no ha cambiado significativamente la situación. En nuestro territorio tenemos muchas áreas con las características epidemiológicas necesarias para que siga proliferando la malaria y la leishmaniasis, o sea que muy posiblemente deben estar igual o peor. El tiempo se nos va acabando, pero te voy a hacer una pregunta, Lázaro. El tema de los virus, tantos virus que nos agobian hoy. Mira, uno de los conceptos fundamentales en enfermedades infecciosas es que todos son diferentes. De hecho, nosotros, siempre que llega nuestro muchacho, tienen que parar a pensar, si esto es una enfermedad infecciosa, puede ser de origen bacteriano, de origen micótico, por hongos, de origen viral o de origen parasitario, o de origen por otras cosas que llamamos priones hoy en día, por secuencias genéticas que se insertan y producen enfermedad. Pero los virus son uno de los 5, de esa lista que les dije, 5 causas muy amplia. Nosotros tenemos muchos virus. Nosotros cuando hablamos de enfermedades virales, la gente dice, no, eso es un virus, cualquier enfermedad febril. La idea no es que eso sea un virus, uno quisiera saber exactamente qué virus es. Realmente hay aparición de nuevos virus, el COVID-19 es un ejemplo, los otros coronavirus como el SARS-1, que fue el que apareció en la provincia en la China, en Guangdong, en el 2001, el coronavirus del MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, en el 2007-2008, que causó muchas muertes. Esos son unos, pero también está el virus del VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis A. Virus hay montones, y las condiciones para que aparezcan nuevos virus se van presentando. Cuando uno dice que es un virus es porque uno tiene, de alguna manera, supone que hay alguna enfermedad causada por un virus de esos, que son los más frecuentemente el origen, es decir, la cantidad de enfermedades virales con relación a las otras son mucho mayores. Nosotros tenemos que tener como claro cuál es el tipo de virus que está produciendo la enfermedad. Para ellos tenemos muchas veces vacunas, pero en otras ocasiones no, como en el caso del COVID-19, que llevamos ya desde diciembre del año pasado con este problema, y muy posiblemente se va a tardar otros 6 meses o un año como en poder saber cómo vamos a poder salir de este problema fuera de las medidas de contención del virus que hacemos normalmente. Panorama complejo, pero hay que vivir, ¿cierto? Hay que aprender a convivir con eso, cuidándonos. Absolutamente. Y teniendo pues mucha higiene. Hablando de la higiene, porque ya el tiempo se nos está acabando, hubo grandes epidemias de la humanidad que eran por higiene, por ejemplo la peste, ¿no? Claro. ¿Siguen existiendo ese tipo de...? Pues la peste sigue existiendo. Sería muy curioso decirles, pero es cierto, anualmente hay 10 o 15 casos de peste bubónica o de peste traducida por la misma bacteria de la peste negra en los Estados Unidos, generalmente transmitida por roedores, y generalmente los casos se pueden ir acumulando, y cuando se presentan varios casos es causa de publicación en las grandes revistas. Hace poquito hubo un caso de un... ¿Se deben a mordiscos o por qué? Son generalmente en roedores que viven en los
bordes de los bosques, entonces son frecuentemente causadas por mordiscos de ardillas, de personas que van al bosque y en el bosque le dan de comer a las ardillas y las ardillas los muerden. Esa es una de las situaciones. En este caso, porque fue muy concreto, fue el caso de un granjero en Colorado, de un ingeniero sanitario, tenía una finca grande, tenía muchos perros, pero hubo una bandada de perros, un roedor específico que rodea mucho el borde, la frontera de los bosques, y como él tenía tantos perros, esos roedores mordió al perro y el perro accidentalmente después fue y se enfermó, el amo lo llevó, se contagió de la enfermedad, después le dio esa misma enfermedad, le dio como a 9 o 10 personas más, entonces sí fue muy famoso el caso de la famosa peste, de la famosa bacteria, la peste en ese paciente. Después de eso han aparecido muchos otros en Colombia ocasionalmente, lo que pasa es que no tenemos tantos recursos para llegar al diagnóstico etiológico, o sea, saber exactamente cuál fue la causa, por ejemplo en neumonía, pero algunas veces se puede presentar, no es muy frecuente, pero puede pasar en peste y en cualquier otra enfermedad en general por bacterias. Lázaro, para despedirnos, ¿qué mensajito le deja usted a nuestra gente que nos ve? Pues hombre, mensaje como simplemente mantenerla en esta situación de peste, llegar a mantener las medidas locales de protección, las medidas familiares para que la contaminación, el contagio no llegue a muchas personas y seguir apoyando definitivamente la parte científica y la parte de formación personal de cada uno de las personas que están en cualquier tipo de educación, o cualquier cosa que sea, como lo hemos visto en todos los programas anteriores tuyos, cualquier tendencia del pensamiento, cualquier tipo de pensamiento que haya en el aire, tienen que tratar de tener el aporte y el apoyo de todos nosotros a esas otras cosas, así sean distintas a las de uno. Tratar de apoyar a la gente joven, sin lugar a dudas, y sobre todo tratar de pensar qué es lo que estamos haciendo, no hacerlo simplemente por moda, sino simplemente porque sea racionalizado. Lázaro, el Pensamiento al Aire te agradece la presencia aquí. Creo que aprendimos mucho y entendemos muchas cosas más. Muchas gracias, Toña.